Todo el mundo. 8 o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados, muy prestantes en el conocimiento de la situación del Seguro Social ecuatoriano. Lastimosamente, no se ha visto durante los últimos tiempos el que se avance en un proceso de cambios, de reformas, de ir a los problemas estructurales, y aquí pudiéramos recordar lo que ya en este gobierno, al menos dos representantes del Ejecutivo ante el Consejo Directivo, tanto el ingeniero Jorge Madera, un reconocido técnico de la Seguridad Social, cuanto quien le sustituyera, el economista Francisco Cepeda, y ahora y el tercer presidente, en año 2 meses, el tercer presidente, el economista Alfredo Ortega. Lastimosamente, en resumen de quienes han estado en la historia reciente, el ingeniero Madera dijo que hay una corrupción galopante, hay mafias, habló eso y no duró en el cargo. El presidente Francisco Cepeda denunció que no hay gobernabilidad y la cosa sigue allí. Ahora viene el nuevo desafío: cómo afrontar los temas estructurales, darle estabilidad, pero empezar por algo. Y lastimosamente vemos, y también hemos criticado, que hay representantes y que son corresponsables del sector empleador, el ingeniero César Rodríguez y el doctor Luis Clavijo, por los trabajadores, que la semana anterior nomás fueron a la Asamblea Nacional a dar sus versiones, pero no a dar soluciones. Por tanto, son parte corresponsable de una crisis que se viene abogando porque se enfrente, se afronte y se resuelva estos temas. Doy la bienvenida a la doctora Patricia Borja, al economista Fernando Mosquera y al doctor Rodrigo Ibarra. Bienvenida, bienvenidos. Doctora Patricia Borja, ¿cómo afrontar en un nuevo desafío, nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, pero los mismos o peores problemas que se aumentan en el Seguro Social ecuatoriano? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para usted, un saludo para el economista Fernando Mosquera y también para Rodrigo. Es realmente un total agrado y un honor poder compartir este espacio con todos ustedes. Y por supuesto, un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creería y considero realmente que este es el momento, luego de una serie de inestabilidades como tal en la institución, una serie de cambios del representante del Ejecutivo, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Creo que es el momento de que de parte de la propia institución, a través del representante del Ejecutivo, también del gobierno, y ojalá también fuera posible de parte de la Asamblea Nacional y de los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este ya sea el momento de acciones concretas. Me parece que no es posible que esta situación continúe siendo postergada en el tiempo y no se tomen decisiones y no se implementen medidas en el corto, en el mediano y en el largo plazo para poder solventar la situación que está enfrentando la institución, porque hay que recordar que la garantía del derecho a la seguridad social, según la Constitución, es uno de los fines primordiales del Estado ecuatoriano, pero vemos que en la práctica, en la realidad, esto no es considerado e implementado de la manera que correspondería. Por eso yo creería que lo primero que se debe realizar y tomar en cuenta en este caso es la necesidad de que haya acciones concretas. Hay varios diagnósticos sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Banco de su Propiedad, diagnósticos de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, que tienen varias medidas que deberían ser tomadas en consideración por parte del IES, por parte de la Asamblea Nacional, por parte del gobierno, para ir adoptando los cambios que requiere la institución a nivel de la gobernabilidad, a nivel de la institucionalidad como tal, del fortalecimiento institucional, a nivel administrativo como tal, para generar eficiencia en el uso de los recursos, una optimización de recursos como tal para brindar prestaciones y servicios de calidad, y también en el caso de la Asamblea Nacional para una reforma legal. Y finalmente quiero mencionar que los funcionarios del IES no deberían limitarse simplemente en las comparecencias que realizan a la Asamblea Nacional a simplemente decir el IES está en una situación muy delicada.
deberían ser más propositivos también, y de parte de la Asamblea Nacional también debería haber una mayor responsabilidad, y creo que en este ámbito la sociedad civil tiene un importante rol. ¿Cómo lograr, si la sociedad civil tiene su representación también en el Consejo Directivo, que no se pueda ir cambiando de rumbo al Seguro Social, doctora Borja? En este caso, lo que yo considero es que si bien es cierto, hay representantes en el Consejo Directivo del IES, están primero prorrogados en funciones desde hace varios años, desde el año 2016. Así hayan sido alternos en algún periodo, pero están prorrogados en funciones desde hace varios años, y eso genera un debilitamiento de la institucionalidad, de la gobernabilidad y de la toma de decisiones como tal. Pero yo lo que considero es que en este caso, no solamente a través de las principales o de las organizaciones más representativas de los trabajadores, de los afiliados en general, se debería ir generando una mayor conciencia sobre la situación que está atravesando en este mismo momento la sociedad, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como tal. Creo que debería impulsarse a través de varios espacios los elementos y los mecanismos necesarios para generar una presión y una concientización sobre lo que está pasando con la institución. En este mismo momento, el gobierno nacional está en un proceso de diálogo con dirigentes de la CONAIE, y uno de los puntos, recordemos que justamente es aspectos o son aspectos vinculados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como por ejemplo la deuda con el IES. Entonces, creo que esto debería generar una conciencia en el gobierno nacional, porque no puede ser posible que se continúe con un escenario en el que se dice que, por ejemplo, en abril de este año 2022 se iba a presentar un proyecto de ley por parte del presidente de ese entonces del Consejo Directivo al Ejecutivo para una reforma estructural al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que hasta el momento ya estemos en julio y nada se conozca sobre ese particular. Igual el gobierno anunció varias propuestas del año anterior, la consolidación y constitución de un fondo nutrido de activos del Estado, y pues hasta el momento nada se conoce. Entonces es momento de que haya acciones concretas. Quiero dar la bienvenida al economista Fernando Mosquera. Doctor economista Mosquera, ¿cómo darle acciones y avanzar en este proceso para enfrentar la crisis del Seguro Social ecuatoriano? Muy buen día. Gracias, estimado Miguel. Un saludo a usted, a su amplia audiencia y a mis dos compañeros de la Mesa de Seguridad Social, Patricia y Rodrigo, que son, con excepción, amplios conocedores sobre el tema de la seguridad social. Recordemos que la Asamblea Nacional en este momento está tramitando dos leyes importantes. Una nacida en una sentencia constitucional de la Corte Constitucional para reformar el artículo 28, y que la anterior asamblea, un poquito menos desprestigiada de la actual, emitió un proyecto de ley que fue a consideración del Ejecutivo y que fue vetado totalmente por parte de este en el mes de junio del año pasado, y que este momento se podría volver a retomar ya el tema por esa objeción total. Pero también se está tramitando otra reforma, una reforma a la ley del seguro del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que si nosotros analizamos los temas que están contenidos en estos textos, son parches que no solucionan de fondo el problema de la seguridad social. Yo ratifico el pensamiento de la doctora Borja en el sentido de que hubo la promesa, hay más de 16 proyectos en diferente tiempo para reformar de manera integral la seguridad social, y no se da paso, producto de los intereses que a veces puede tener el Ejecutivo por el impacto fiscal que tendría muchas de sus reformas y obligaciones. Por otro lado, estimado Miguel, sobre su pregunta, analicemos la oferta que hizo el señor presidente de la República a nivel internacional con el periodista de CNN, el señor Fernando Rincón, de formar una comisión justamente
enfrente, que elabore un proyecto de ley integral para solucionar este problema. Y el periodista le preguntó, ¿y cómo va a solucionar el tema del déficit fiscal, del déficit actuarial, perdón? Y el déficit actuarial es apenas el 25% del problema, porque por otro lado hay la gran inversión que ha hecho el BIES en papeles del en papeles del Estado ecuatoriano, que en ese portafolio son más de 8.000 y están posiblemente llegando a los 9.000 millones de dólares, porque en el programa financiero de este año, quien necesita liquidez otra vez tiene que renovar los papeles que se vencen y ampliar el financiamiento de la seguridad social para el fisco, lo cual parece un contrasentido. Adicionalmente, la enorme deuda que supera los 8.200 millones de dólares, compuesto especialmente en el enorme problema del Fondo de Salud, que no ha sido solucionado y solamente se ve en parte patadas de ahogado, decir que se va a hacer un anticipo de 140 millones de una deuda que bordea los 200 millones de la devolución del IVA por parte del Ministerio de Finanzas, el SRI, el fisco, hacia la seguridad social, y que eso servía especialmente para solucionar el problema de Solca y de otros prestadores médicos. Entonces, miren, esos temas que tienen que ser solucionados en esa comisión interinstitucional que fue propuesta por los organismos de control, tanto por la Contraloría General del Estado como la Superintendencia de Bancos, que se forme esa comisión tripartita entre el Ministerio de Finanzas, entre la Seguridad Social, con la actuación de la Procuraduría del Estado como árbitro de este tema. No se lo hace, no se lo impulsa. ¿Para qué? Para que quede definido el valor de las creencias del Estado de la Seguridad Social y y los próximos gobiernos incluyan en el presupuesto general del Estado un plan de pagos que comience, que es solamente una parte de la solución, no es efectivamente la solución, sino un cambio de modelo, de un modelo de reparto con pago definido a un modelo que sea híbrido entre el de reparto con pago definido y un modelo de capitalización individual que incentive a los jóvenes. Recuerden ustedes que hace poquitos días, la semana pasada, comparecieron autoridades tanto del Consejo Directivo, el representante de los empleadores, de los trabajadores y el expresidente del Consejo Directivo para explicar la situación. Y efectivamente ya estamos cansados de diagnósticos. Lo que hay que hacer ya es el planteamiento de las soluciones a la seguridad social. Economista Mosquera, con esas consideraciones, en el caso de la Asamblea Nacional, por un lado el tratamiento de la objeción total y por otro el otro proyecto, de alguna manera vendría a paliar el problema, pero en el caso de la gestión interna ya hay un nuevo presidente, un delegado del Ejecutivo, que genera expectativas, pero no se va a los temas estructurales de fondo, como es el manejo de la seguridad social. Estos dos proyectos de ley que se están tramitando en la Asamblea, la reforma al artículo 28 proveniente de la sentencia constitucional y la reforma a la ley del BIES, son parches que no van a solucionar. Como usted lo dice, se necesita una reforma integral. Por lo tanto, si es que el Ejecutivo actual le da la importancia al tema, porque esto puede reventar en poco tiempo, se forma esa comisión, probablemente sea necesario, eso estará en consideración del Ejecutivo, declarar en emergencia a la seguridad social, como se ha hecho con el tema de salud, declarar en emergencia para poder poner en orden las cosas, hacer una reforma integral que permita ver el derrotero, la luz al final del túnel de este grave problema. Entonces, todo esto, como las ideas de ampliar la edad de jubilación, de subir los aportes inadecuadamente, de reducir las pensiones, todo esto son simplemente
pequeños aspirinas para un problema que tiene un enfermo terminal y que necesita ser tomado en cuenta de manera adecuada, porque si no el impacto en la sociedad sería de situaciones catastróficas e impredecibles. Por lo tanto, recuerden ustedes que esto nos ha dicho la doctora Borja, que en las mesas de diálogo se está hablando también este tema de la deuda de la seguridad social, pero hay temas también importantes como es el manejo del seguro campesino, cuya deuda supera ya al patrimonio del seguro campesino, y esto se origina en las derivaciones médicas por parte de los diferentes centros médicos que atienden a la población campesina hacia la red privada, y por lo tanto no tiene razonabilidad económica un tema de esta magnitud, y por lo tanto eso tiene que ser resuelto, y tiene que ser resuelto en la prontitud de la necesidad, porque hay muchos beneficiarios del seguro campesino que no merecen estar afiliados bajo este paraguas del seguro campesino, sino que tienen que pasar al seguro general, porque son prácticamente organizaciones agrícolas que son industriales, que son agroindustriales, y que no pueden lo que fue pensado para proteger a gente que está con cierta deficiencia en cuanto a su participación económica de protección a nuestros hermanos indígenas, seguir bajo el paraguas del seguro campesino, entre otras cosas que deben solucionarse. Hay tantos problemas en la seguridad social. Quiero dar la bienvenida y la palabra al doctor Rodrigo Ibarra, actuario reconocido. ¿Cómo afrontar de nuevo con esta expectativa, nueva autoridad y los problemas que se han profundizado? ¿Cómo afrontar? ¿Cuáles debieran ser las prioridades? Doctor Rodrigo Ibarra, muy buen día. Gracias, Miguel, por el espacio. Un saludo para todos sus oyentes y en especial para Fernando y Patricia, que compartimos este importante foro. Estos temas nuevamente los volvemos a tratar. Lastimosamente, estos son temas cíclicos. Cada vez que existe algún nombramiento, alguna autoridad o alguna comparecencia en la asamblea, tenemos el gusto de participar en estos foros que tienen por objeto el que la población entienda que se les está advirtiendo sobre la situación de la seguridad social y particularmente del Fondo de Salud y del Fondo de Pensiones. Desde hace algunos años venimos indicando que hay una descapitalización del Fondo de Pensiones, que existe un mal manejo en el Fondo de Salud, y ya esos resultados los estamos viendo ahora en el año 2022, cuando el Fondo de Salud tiene menos de la mitad de sus prestaciones médicas financiadas con los aportes. Eso, por ejemplo, ya es un indicativo de que el sistema está al borde de la quiebra, porque se están dando prestaciones médicas a un grupo poblacional que no está pagando la prima. Y en el caso de pensiones también existe una afectación importante a su patrimonio. Este es un sistema que funciona con reservas, y eso es lo que no han entendido ni los administradores del IES ni algunos políticos, y yo creo que buena parte de la población tampoco entiende, porque algunos creen que como han aportado toda su vida tienen ganado el derecho. Lo que ocurre es que en un sistema como el que vivimos, ese es un sistema que se basa en unas consideraciones de carácter demográfico. Hay un pacto intergeneracional. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que hoy reciben sus pensiones, una parte, casi la totalidad de sus pensiones son pagadas por los aportes de los actuales filiados. Pero cuando esos jóvenes lleguen a su edad de jubilación, no existirá número suficiente de aportantes que hagan lo propio. Por lo tanto, las reservas permiten pagar esas prestaciones. Por lo tanto, si el Seguro Social ha utilizado mal sus recursos, sabemos lo que ocurrió con el 40%, con la resolución 501, etcétera, es necesario que la población entienda que debe empezar a ahorrar de manera particular para estar preparado cuando efectivamente se quede sin recursos del IES si no toman las decisiones ya. La Mesa de Estudios de la Seguridad Social ha enviado ya una comunicación a todos los poderes del Estado, particularmente al Ejecutivo, al Presidente de la República y al Presidente de la Asamblea, que son los más involucrados en tomar decisiones inmediatas sobre este tema, pero también están copiados miembros de la sociedad en general, de la academia, colegios profesionales,
la función judicial, etcétera. De manera que lo que intenta la mesa es poner en el tapete de la discusión una situación que puede ser ya insostenible. Y estos espacios ayudan a que efectivamente se tomen ya decisiones. No quisiera que ocurra lo que desafortunadamente todos vivimos en el mes de junio y el mes de octubre de hace 2 años, en los que ya se venía advirtiendo que pueden haber estos movimientos subversivos y no hicimos nada. Con la seguridad social puede ocurrir lo mismo. Sería una bomba que explotaría si efectivamente el seguro social se queda sin recursos. Solamente para darles dos cifras en el fondo de pensiones y en el fondo de salud. En pensiones, el presupuesto, según la resolución 644, que es la que establece los ingresos y egresos para el año 2022, establece para el fondo de pensiones gastos prestacionales por $5.200 millones e ingresos por aportes de solamente $3.000 millones. Quiere decir que más de $2.200 millones están sin financiamiento, y cuando efectivamente se podría cubrir esos pagos con el 40% oportuno por parte del Estado. Y sin embargo de eso quedaría pendiente el pago de monto mayor de pensiones que se vendría a tomar de la desinversión, de las reservas que tiene el Seguro Social, que ahora ya están en $5.800 millones, pero se prevé en este año destinar más de $600 millones para pagar. Entonces el fondo va a ir descapitalizando. Y en salud ocurre lo propio. Más de $2.000 millones en gastos de atenciones médicas y apenas 1.400 millones de ingresos. Ningún fondo funciona de esa manera. Por lo tanto, es obligación del presidente de la República el pedir a su representado, a su delegado, el presidente del Consejo Directivo, que de manera urgente establezca que el Seguro Social está en una situación de emergencia y por lo tanto tiene que tomar las decisiones de hacer un ajuste, sea a las contribuciones o sea a los beneficios. Pero también yo quisiera advertir a la población que aquellos que tienen menos de 50 años de edad, 40 años de edad, 30 años, etcétera, tienen que prepararse para que ellos vayan fomentando su propia jubilación como complemento a la seguridad social, porque el IES no va a poder cumplir esos pagos. Cada vez que existe un pensionista nuevo con 60 años de edad y una pensión mensual de $500, sería un poco más de $6.500 al año, eso representa para el IES en valor presente más de $100.000 millones, $100.000 por persona. Entonces, cada vez que se jubilan 10.000 pensionistas, se jubilan 20.000 pensionistas, esto va incrementando el déficit actuarial. Entonces, no es cuestión solamente de que existen 10.000 más pensionistas, es el total que hay que considerar como valor actuarial presente, ver cuánto representa el pago de esa persona durante toda su vida, y de esa manera advertir que es necesario incrementar ciertos parámetros para hacer ese financiamiento. Entonces, me parece que la Mesa de Estudios de la Seguridad Social ha cumplido con la sociedad, con su obligación de advertir que efectivamente se tienen que tomar medidas. Ya está en manos de los órganos correspondientes tomar las decisiones que sean del caso para permitir que la Seguridad Social permanezca en el tiempo. Y no solamente es un problema del IES, es un problema que tiene también el ISFA de las Fuerzas Armadas, que tiene el ISPOL, y que habrá que hacer una reforma sustancial para que efectivamente exista la sostenibilidad, que es uno de los factores más importantes que la población tiene que entender, que es la garantía para que sus pensiones estén siendo pagadas a lo largo del tiempo. Lo grave, doctor Ibarra, que pasa el tiempo, no se toman correctivos y lo que se hace es agravar. Esas cifras que usted ha citado se van acumulando hasta que llegue un momento que va a ser insostenible. Exactamente, así es. En el año 2015, el fondo de pensiones tenía $9.800 millones en su patrimonio. Cuando se tomaron esas decisiones equivocadas desde el punto de vista técnico y llenas de demagogia, el fondo empezó a descapitalizarse y se han venido consumiendo esas reservas. Si usted me permite, Miguel, es como el ejemplo de un seguro de vida. Un seguro de vida que una persona contrata para estar cubierto entre 40 y 60 años de edad, por ejemplo.
Hay dos opciones: que pague una prima que vaya creciendo en el tiempo en función de que la mortalidad va aumentando, es decir, la posibilidad de que muera sea mayor y por lo tanto su prima se incremente, o una prima uniforme, como es la que se tiene en el Seguro Social, en el Fondo de Pensiones. Cuando se paga una prima uniforme, este individuo que a los 20 años tiene una probabilidad de morir muy baja, está pagando más de lo que debería pagar por el riesgo que está cubriendo. ¿Por qué? Porque ese excedente tiene que constituirse una reserva, porque el momento que esta persona llega a los 60 años de edad, su probabilidad de morir va a ser mayor. Y por lo tanto, como sigue pagando la prima constante, ¿de dónde pasa esa diferencia? De las reservas que conformó. Esa misma idea se aplica en el fondo de pensiones. El fondo tiene que irse capitalizando, tiene que haber acumulado hoy 30.000, 50.000 millones de dólares. Y eso no ha ocurrido, tiene menos de 6.000 millones. Ahí viene el problema. No es que mañana se van a quedar sin pensiones los jubilados, porque todavía tienen un patrimonio en el fondo de pensiones que habrá que volverlo líquido. Habrá que vender estos bonos, habrá que pedir a los afiliados que paguen los préstamos hipotecarios, en algunos casos hacer líquidos esas obligaciones que tienen a largo plazo, pero en el transcurso de los años, los jóvenes no van a tener garantizada su pensión. Alguien que tenga menos de 40 años de edad y quiera esperar jubilarse en algún momento en el Ecuador, tiene que hacer un esfuerzo para ahorrar por su cuenta propia para tener un complemento a la pensión. Y eso hay que advertir a la población. Sistemas que ayuden a tener estos 3 pilares. En algunos países se hablan de 5 pilares. Aquí tenemos por lo menos que empezar a trabajar en 3 pilares. El pilar obligatorio de carácter solidario dado por la Seguridad Social, un pilar contributivo de contribución definida con cuentas individuales, no necesariamente se habla aquí de la privatización, y un tercero de un seguro voluntario para las personas que tienen mayor capacidad adquisitiva. Pero entonces, eso tiene que la población entender, que su jubilación depende de tomar decisiones hoy, porque el tiempo pasa muy rápido. Y cuando lleguen a los 60, 65 años, y solamente dependan de la Seguridad Social, cuando vengan políticos que no conozcan cómo esto funciona, o que tomen decisiones inapropiadas, su vejez está en riesgo. Eso es lo que nosotros como Mesa de Estudios de la Seguridad Social estamos haciendo con la comunidad, advertir que efectivamente se tienen que tomar las decisiones ya. Vuelvo con la doctora Borja, Patricia Borja. Quizás hay una desconexión entre los sectores sociales e incluso el indígena que no entienden la verdadera dimensión del problema del seguro social ecuatoriano. Lo único que se antepone es un discurso político o politiquero, como en el planteamiento que hiciera la CONAIE, de no permitir la privatización del seguro social ecuatoriano, partiendo de que eso sería una violación de la Constitución, es decir, no puede estar en ese análisis. Mientras tanto, los problemas caminan y no se entiende desde esos sectores que hay que afrontar lo que ustedes han señalado esta mañana, doctora Borja. Sí, en medio de esta discusión sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es muy importante tener en el marco, en el campo de acción, que lamentablemente en el Ecuador no existe una educación como tal sobre la seguridad social. Cuán importante sería que desde la niñez todas las personas y en los distintos niveles educativos puedan tener conocimiento sobre lo que implica el sistema de seguridad social en el Ecuador, para evitar que se incurra en este tipo de situaciones que en muchos casos sí parten del desconocimiento de la normativa, también en otros casos puede ser y puede estar vinculado con el discurso político que carece de fundamento, porque la normativa es clara, está claramente establecida. Pero también creo que en esta situación mucho depende justamente esta falta de educación, esta falta de información sobre la situación de la institución, lo que genera en muchos de los casos un rechazo en la población sobre las medidas que podrían ser implementadas. Y de hecho, la discusión de la situación de la seguridad social, precisamente por esta falta de información, por el desconocimiento de la materia, a
venido siendo postergado a lo largo de los años, porque cualquier medida en este ámbito puede generar no solamente un rechazo, puede generar una reacción imprevisible, inclusive de parte de la población, y esto también genera que los distintos gobiernos no se enfoquen lo que deberían realmente o con la profundidad que deberían en la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los otros institutos o instituciones que forman parte del sistema de seguridad social, tal como ha sido estructurado en la Constitución. Pero yo considero que en este momento sería muy importante que de parte de la institución se vaya generando a través de distintos mecanismos comunicacionales la concientización a la población sobre lo que está pasando con la institución. Pero también es importante que justamente desde la propia institución se vaya implementando y adoptando varios mecanismos para ir generando confianza en la población y que haya medidas concretas sobre lo que está pasando con la institución y sobre cómo se puede enfrentar esta situación. Yo, por ejemplo, como ya se señalaba en este espacio, yo considero que hay también en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social una falta de voluntad o un desconocimiento sobre el alcance de las competencias y atribuciones de este máximo órgano de gobierno. Yo con mucha preocupación escuchaba la semana anterior que los dos representantes en el Consejo Directivo, el representante de los empleadores y el representante de los asegurados, sin ningún ambaje, señalaban que el Consejo Directivo no tiene competencias administrativas, cuando al revisar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Social se verifica que sí hay también competencias administrativas, y esto incluso ha sido motivo de observaciones por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Pero también me parece que el IES, en cuanto a acciones concretas que podría adoptar, estarían vinculadas justamente con dar un financiamiento a aquellas prestaciones que no están financiadas o que no están siendo financiadas de acuerdo con lo previsto por la Constitución y por la Ley de Seguridad Social. Pensemos, por ejemplo, el caso de las enfermedades catastróficas. Hay incluso, como ya lo he señalado en algunos espacios, una sentencia de la Corte Constitucional que le concede un tiempo de 1 año al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para realizar el estudio actuarial y para implementar y claro, reglamentar este fondo solidario que permite el financiamiento, que permitiría el financiamiento de las enfermedades catastróficas. Es una sentencia del 2020 y hasta ahora no hay una reglamentación sobre este particular. Lo propio en el caso de la atención en salud a los hijos de los afiliados, a los hijos menores de edad. La Ley de Seguridad Social brinda un rango de acción sobre el porcentaje que podría estar destinado para el financiamiento de las prestaciones concedidas por el Seguro de Salud Individual y Familiar, y muchos de los miembros del Consejo Directivo simplemente se limitan a señalar que a lo mejor no es una competencia del Consejo Directivo, pero sí es de acuerdo con lo que está previsto por la Ley de Seguridad Social. Pero también es muy importante que se vaya implementando medidas para optimizar los recursos, medidas para analizar, como por ejemplo la nómina del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también la nómina del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para verificar que haya el número de funcionarios que realmente se requiere. Pero no solo eso, también es importante que los procesos de vinculación de los funcionarios sean lo suficientemente transparentes, que haya los perfiles idóneos, que haya procesos de evaluación continuos, capacitación igualmente, pero también mecanismos más efectivos y suficientemente efectivos, de hecho, de rendición de cuentas, de transparencia, de control en todos los ámbitos de la institución. Y esto va muy relacionado con la importancia de que haya una gestión institucional adecuada. También considero que en el campo de acción, en cuanto a medidas en el corto plazo que podrían ser implementadas por la propia institución, también hay varias recomendaciones de organismos internacionales, como por ejemplo la Asociación Internacional de Seguridad Social, la Organización Internacional de Trabajo, que emiten una serie de documentos y recomendaciones sobre medidas que se podrían implementar para la detección y la prevención del error, de la evasión, del fraude en cuanto a los aportes, en cuanto a la concesión de las prestaciones, porque hay varios informes de la Contraloría que señalan una serie de irregularidades, de errores en cuanto a las aportaciones, pero también en cuanto a las concesiones de las prestaciones, porque se advierte que en muchos casos
caso se han entregado prestaciones a personas que no reunían los requisitos previstos por la normativa y aún así están percibiendo esas prestaciones en algunos de los casos. En otros casos hay una serie de irregularidades igualmente. Pero también creo que es importante que en el caso de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estos procesos continúen y no solamente se limite el panorama a que ya se llegó a establecer un monto de 140 millones y quede como prácticamente apaciguada la problemática, porque no es así. Este es un procedimiento que requiere una continuidad porque es una magnitud bastante considerable de la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, específicamente con el seguro de salud. Y hay otras medidas que se podría implementar en la institución, pero sería muy importante que haya esa voluntad política y en el caso del gobierno sería muy importante que no continúe con esta situación de generar cambios constantes en su representación en el consejo directivo, porque esto genera una mayor inestabilidad. El actual representante, que es el tercer representante en el consejo directivo, va alrededor de 2 semanas en el consejo directivo y hasta que se pueda empapar sobre la situación de la institución y conocer el funcionamiento y mayores detalles, porque también no hay una vinculación de acuerdo al perfil de este representante, no hay una vinculación que se pueda verificar con la materia de la seguridad social. Entonces, sería aquí muy importante que no continúe el gobierno con este escenario de tener a su representante 3, 8 meses en el cargo y continuar con este procedimiento de cambiar constantemente al representante, porque esto no genera una estabilidad en la institución y más bien da lugar a que continúe postergada la discusión de esta temática. Eso implica, doctora Borja, la falta de preocupación del Ejecutivo, al tener 3 presidentes del Consejo Directivo, y cada uno ha ido cuestionando cuando ha salido, porque no ha habido preocupación, no ha habido atención, incluso el último que dijo que faltaba gobernabilidad en el IES. A lo que se suma, lo que usted bien ha dicho, esta corrupción que no se ha podido cortar al interior del Seguro Social ecuatoriano. Sí, como yo le mencionaba, realmente hay una falta de voluntad. El gobierno hasta el momento no ha presentado una planificación de lo que va a hacer o lo que piensa hacer con la institución, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el sistema de seguridad social en términos generales. Se ha anunciado, como lo dije al inicio, una serie de propuestas, de planteamientos. Igualmente, el anterior representante en el Consejo Directivo señalaba que en abril de este año iba a presentar un proyecto al Ejecutivo, pero nada se concreta. No hay acciones que puedan ser palpables y que puedan tener o coadyuvar a mejorar la situación de la institución. Ese es lo desesperante en este caso, porque no se mira acciones concretas y más bien hay una inestabilidad en la institución, porque al entrar un nuevo representante del Ejecutivo cambian varios cargos en la institución y por eso es que incluso la Organización Internacional del Trabajo señala que debería dotarse de mayores niveles de estabilidad a los funcionarios que son de índole administrativa en la institución. Claro que también es necesario que haya reformas legales para dotar justamente de estos mayores niveles de estabilidad, pero en este primer momento, dado que en la Asamblea Nacional igualmente es una materia muy postergada, no hay conocimiento en muchos casos, no hay esa voluntad de dar una reforma integral a la materia de la seguridad social, en el caso específico del IES, sería muy importante que de parte del Ejecutivo al menos haya esta conciencia de que es importante que haya una estabilidad en la institución y no generar estos cambios constantes. Sus representantes han tenido una duración en funciones muy efímera, entonces esto no es posible que continúe y es muy importante igualmente que haya, como lo digo, acciones concretas, porque la situación no puede continuar postergada. Es como lo digo, algo desesperante y preocupante que continúe dejando pasar el tiempo sin que haya acciones y actuaciones en la institución para el beneficio de los asegurados. Y mientras tanto vemos lo que pasa en el día a día con los afiliados que no pueden tomar citas médicas, que no hay insumos médicos en los hospitales y claro, de otro lado la corrupción es un factor que no ha sido combatido de la manera que debería.
de acuerdo igualmente con varias recomendaciones de organismos internacionales. Economista Fernando Mosquera, volvemos al tema inicial, como bien señala este momento la doctora Patricia Borja, nada se concreta. Y esto constituye algo desesperante porque se va deteriorando con las cifras que nos ilustraba Rodrigo Ibarra. ¿Cómo lograr que haya mayor preocupación del Ejecutivo? No solo lo que usted también señaló bien, los temas de las reformas legales que son importantes, sabemos la dinámica de la Asamblea Nacional, pero aquí se necesita darle mayor gobernabilidad, mayor preocupación desde el Ejecutivo para dirigir estos procesos de cambios internos en el Seguro Social? Creo que usted ha dado en el clavo, Miguel. El tema es eminentemente político. El grave problema de la seguridad social es que ha sido considerado un botín político de los diferentes gobiernos. Recuerden ustedes la designación del señor Ramiro González. Posteriormente, la designación del señor Richard Espinosa. Posteriormente, el resto que en el caso del gobierno del señor Moreno, aparte de tener la enorme responsabilidad que ni trabajando 14 horas al día se puede atender ese monstruo que es la seguridad social del seguro general obligatorio, le encargó también otros temas de tipo social y que no pudo hacer nada porque no creo que podía dormir el caballero para poder atender las responsabilidades que enmarca la seguridad social. Yo tomo las palabras del doctor Rodrigo Ibarra en el sentido de que hay que pensar en una solución de todo el sistema de seguridad social, incluido el ISFA y el ISPOL y los fondos complementarios, para poder encontrar. Entonces, esto nace en que estas reformas de tipo legal son paliativos que no solucionan de fondo el problema. El problema ya hemos dicho que es el gobierno corporativo. No puede ser que el mayor deudor de la seguridad social tome decisiones únicamente recibiendo las instrucciones del Ministerio de Finanzas y del Ejecutivo, tratando de defender el impacto fiscal y los intereses del Ejecutivo y no de los afiliados y jubilados. Lo que acaba de decir el doctor Rodrigo Ibarra sobre el monto de pensiones no es que posiblemente en poco tiempo va a ser insostenible. Este momento ya es insostenible. Recordemos que antes de la malhadada ley de justicia laboral, el monto del fondo de pensiones eran más de 14,000 millones de dólares. Si las cosas se hubieran seguido manteniendo con el subsidio implícito al 40%, estarían rebasando los 18,000 millones de dólares, que no es ni siquiera el 50% de lo que necesita en base la seguridad social, que son 30,000 millones de dólares para que sean sostenibles. No se diga que con esta malhadada ley de justicia laboral, que debió llamarse de injusticia laboral, se dejó más de 3 años y medio de que el Estado le pague el 40% para el financiamiento de pensiones. No se diga lo que pasó, y no me cansaré de decir lo que hizo ese malhadado gobierno del señor Correa sobre la seguridad social, la emisión del Consejo Directivo de la Resolución 501, que le quitó a pensiones y pasó a salud y ocasionó un problema a los dos fondos. Y posteriormente, la decisión política de la atención de menores de 18 años, donde están incluidos catastróficas y atención médica sin límite, como para que un seguro de salud reviente en poco tiempo. Peor todavía, cuando el señor Richard Espinosa dijo que en función de que no había un reglamento a la ley de seguridad social, no había deuda, y que los órganos de control le dijeron sí hay deuda y tiene que ser registrada, y esas personas todavía están soportando los juicios penales de haber tomado decisiones sobre documento público, que es la contabilidad de la seguridad social. No se diga lo que se tomó, el quitarle el 33% del 3% del fondo de cesantía para crear el fondo del seguro por no tener trabajo. Eso le quitó al trabajador el 33% de su acumulación, en base al pedido también del sector empleador, que ellos contribuían con el 1% para el sostenimiento del fondo de cesantía.
Entonces esto ha sido tras nuevos golpes. Cuando los clérigos ingleses crearon los fondos de salud, los fondos de seguridad, Wallace y Webster, simplemente financiaban el pago de los soldados ingleses que morían hacia sus esposas para poder pagar la educación de sus hijos solamente con el rendimiento de los fondos previsionales. Y cuando el canciller alemán von Bismarck creó el fondo de reparto para que los activos paguen a los pasivos, al comienzo funciona muy bien porque hay gran cantidad de aportantes y pocos jubilados, pero eso es insostenible actuarialmente, es insostenible de manera económica. No podemos pensar que esto va a concluir, con un fin feliz. Va a ser un fin infeliz y de una volatilidad social terrible. Por lo tanto, es obligación del presidente como estadista cumplir su ofrecimiento de conformar una comisión de expertos para plantear un arreglo general a la seguridad social y no simplemente dejar que una persona que va nuevamente a comenzar su actuación no vaya con un equipo que entienda el problema y que efectivamente tenga continuidad para buscar la solución a estos gravísimos problemas que enfrentará la sociedad ecuatoriana. Ahora, el tema de la gestión, economista Fernando Mosquera, no deja de preocupar por esta inestabilidad, pero también por los hechos de corrupción que no han sido corregidos, como bien señalaba la doctora Patricia Borja. Es así, todos sabemos lo que sucedió con los hospitales, tanto de la red pública como de la red de seguridad social, cómo se adquirían votos en la asamblea dándoles el control de la provisión de insumos y medicinas. Entonces, en eso estoy de acuerdo en la actitud actual de no permitir que eso suceda, pero por lo tanto, no se puede pensar desde el punto de vista racional que el seguro social, el seguro de salud procura que el afiliado viva más, mientras que el seguro de pensiones le interesa que el afiliado cobre menos. Entonces son cosas contraproducentes que tienen que ser solucionados. Adicionalmente a esto se ha agudizado lo que decía la doctora Patricia Borja. Recordemos que al inicio del gobierno del señor Correa eran como 13,000 empleados y cuando él terminó fueron 48,000 y que ahora está ya en alrededor de 36,000. Es decir, han rebajado estas administraciones del señor Moreno y del señor Lazo, pero sigue el problema y yo concuerdo con ella que dice que hay que hacer una auditoría de trabajo tanto en el IES como en el BIES para ver la sostenibilidad y especialmente la pertinencia de las personas que están desempeñando funciones ahí. Entonces, se necesita un estudio integral, se necesita crear una nueva ley de seguridad social y que eso sincere las obligaciones que el Estado tiene con un precepto constitucional que es la seguridad social de tipo universal. Si es que bien estamos analizando los temas de la seguridad social, del seguro general obligatorio, los propios problemas que tiene el ISFA, los propios problemas que tiene el Fondo de Cesantía Privado de los Policías, el propio ISPOL con ese terrible desfalco por falta de control. ¿Cómo no va a ser conveniente que se tomen las responsabilidades de los ejecutivos de control que estuvieron en ese tiempo y que permitieron estas barbaridades, tanto en el IES como en el ISPOL? ¿Cómo va a ser posible que nosotros soportemos que las autoridades de control no hicieron nada, aunque no es el tema de este momento, con la cartera de crédito de la Corporación Financiera Nacional, que la prensa se ha hecho eco en los últimos días? ¿Cómo se entregó dinero supuestamente con el agradecimiento económico de quien entregaba esos créditos sin tomar en cuenta los manuales de riesgos y de crédito? Más o menos eso también está pasando tanto en el ISPOL como en el Fondo de Cesantía de los Policías y también en el BIES.
Entonces, aquí también las responsabilidades deben ser estudiadas y compartidas. No me refiero a las actuales administraciones, sino a las administraciones de control que tuvieron que ver en esa época que se dieron estos malhadados hechos y que no ha habido quien determine sus responsabilidades frente a la justicia. Entonces, mire, es necesario sincerar este manejo para que las cosas en este país puedan manejarse adecuadamente. Doctor Rodrigo Ibarra, ustedes nos ilustran periódicamente, señalan los temas de fondo estructurales y lastimosamente, como decía la doctora Patricia Borja y corroboraba el economista Fernando Mosquera, nada se concreta, algo desesperante. ¿Por dónde arrancar para preocuparse desde el Ejecutivo? Por cierto, que en la actual estructura legal preside el Consejo Directivo, pero nada de esto sucede y los problemas, en lugar de ir tomándose los correctivos, lo que hace es agravarlos. Doctor Ibarra. Así es, estimado Miguel. Una de las salidas, por ejemplo, sería el dividir a toda la población cubierta por el sistema de seguridad social, la protección social. Aquellas personas que tienen el privilegio de tener un trabajo, aquellas personas que cotizan a la seguridad social porque son trabajadores autónomos o voluntarios, aquellos que no tienen trabajo y la población pobre y la población campesina. Para la población pobre existe el bono de desarrollo humano, que según lo que el presidente de la República comentó hace unas semanas atrás, va a subir de $50 mensuales a $55 mensuales. Este es un sistema que evitaría el tener los subsidios que tienen tanto problema a nivel económico en el país. A esas personas hay que identificar claramente si tienen o no derecho a esta ayuda económica por parte del Estado, ampliar esa base de datos a través de herramientas tecnológicas adecuadas, control de bases de datos, etcétera, y de esa manera que esas personas efectivamente tengan una ayuda en esas condiciones tan difíciles por la que vive gente que tiene menos de $2 al día para poder vivir. Luego está el grupo de los campesinos. Acaban de crear unas mesas que tienen, me parece, 90 días para efectivamente topar esos puntos que han sido solicitados por el dirigente indígena que ha actuado de manera irresponsable en alguna de sus solicitudes. Sin embargo, tenemos que entender que es la población campesina indígena que adolece de muchas dificultades, pasa por situaciones muy difíciles. Hemos visto en sus últimas semanas reportajes en la televisión sobre la realidad de los campesinos. El Seguro Social Campesino tiene dispensarios médicos a los cuales, si se les da todo el apoyo, los niños pueden tener un acceso a medicamentos de manera adecuada para evitar esta desnutrición y estos problemas gastrointestinales que les afectan. De tal manera que el Seguro Social Campesino podría ser un mecanismo de ayuda a que la comunidad de las personas que reclamaron esos genuinos derechos, pero que fueron manipulados por vándalos que fueron infiltrados en estos reclamos, puedan efectivamente desarrollarse, que sepan cómo funciona efectivamente la economía, el país, que no simplemente crean que por líderes que tienen ideas trasnochadas puedan hacer que efectivamente se cumplan simplemente sus ideas sin tener la posibilidad de educar y darles salud a estos campesinos. Y finalmente, para las personas que tienen trabajo, pensar en la posibilidad de crear sistemas complementarios, reformando la jubilación patronal, para tener un sistema que permita que una persona cuando se jubile tenga la pensión del Seguro Social y una pensión dada por un sistema empresarial como existe en otros países, como existe en España, en Australia, en Estados Unidos, sistemas que efectivamente determinen que una persona vaya financiando su propia jubilación a través de sistemas complementarios con cuentas individuales. Todas esas ideas tienen que ser puestas en la mesa de discusión para dar salidas. Ya estamos cansados de diagnósticos y lo que buscamos es salidas concretas. Por lo tanto, la población tiene que estar informada de que el IES, tanto el Fondo de Pensiones como el Fondo de Salud, está en una situación insostenible y tienen que hacerse los cambios que la sociedad requiere. Doctor Ibarra, ¿y cuál debiera ser la
acción del Ejecutivo, no solo de preocuparse de las cifras, los números, la realidad, sino también del manejo ejecutivo en el Consejo Directivo? Esto es un tema sistémico, como dije anteriormente, ¿no? Tiene que analizarse la seguridad social, donde están las tres instituciones, el IES, el ISFA, el ISPOR, los fondos complementarios. Tiene que también verse el problema de la jubilación patronal, el tema de los sistemas de salud, el sistema integral de salud, donde están algunos participantes que efectivamente dan este tipo de coberturas. Y el Ejecutivo lo que tiene que hacer es separar lo que es el IES, que es una entidad autónoma que tiene que defender a sus afiliados, defender a sus pensionistas, defender a las personas que tienen el derecho al sistema de cobertura de la seguridad social, buscando que su representante defienda los intereses del IES y no defienda los planteamientos dados por el Ejecutivo. Tiene que ser una persona totalmente independiente y conformar un consejo directivo en el que el representante de los empleadores y el representante de los trabajadores hagan lo propio, que den una confianza a la población de que están defendiendo los derechos de los afiliados y los derechos también de los pensionistas. Entonces tiene que hacerse un trabajo de quitar estas injerencias políticas y a través de técnicas de buen gobierno corporativo, establecer efectivamente qué es lo que tiene que hacer el Consejo Directivo, dar una rendición de cuentas de manera periódica, si es posible trimestral, de cómo están manejando esos recursos, controlar la corrupción, controlar la evasión, exigir al Ministerio de Economía y Finanzas que de manera oportuna haga esas transferencias, porque eso está en la ley. Eso determina un lucro cesante. Cada vez que el Ministerio de Finanzas no paga la contribución de salud o no paga la contribución de pensiones, los fondos correspondientes toman esos recursos y por lo tanto dejan de tener rendimientos financieros que no son incorporados. Por lo tanto, hay que exigir al Ministerio de Economía que cumpla con su obligación. Y si quieren cambiar, habrá que hacer una reforma legal viendo cómo efectivamente la disminución progresiva de este 40%, que es un dogal para los próximos gobiernos, porque esto va a tener un crecimiento respecto al Producto Interno Bruto, ahora es del 1.8, va a ser el 2, el 4, el 10%, eso es insostenible. Pero eso hay que discutir con todos los involucrados. ¿Cómo se le exige al Estado ir disminuyendo progresivamente el 40%, pero efectivamente pidiendo que los empleadores y los trabajadores también y los pensionistas cedan en sus aspiraciones? Porque lo que tenemos actualmente es que los pensionistas exigen cada vez más derechos, quieren que efectivamente se sigan pagando pensiones sobre algo que ellos no contribuyeron, por ejemplo, la 13ª o la 14ª pensión. Los empleadores que no admiten que se les incremente la tasa de aportación. Ahora existe en la Asamblea Nacional un proyecto de ley presentado por el FUT que está proponiendo que en lugar de tener la jubilación patronal, el empleador tenga que pagar el 10% mensual para depositar en el Seguro Social. Eso, por ejemplo, les va a quebrar a las empresas. Y entregar dinero a un Seguro Social en el que efectivamente no ha hecho la reingeniería del caso sería botar el dinero a un saco sin fondo. Por eso es que estas ideas de la jubilación patronal alternativa, que las que hemos propuesto en algunos foros, tienen que ser adecuadamente discutidas, porque por ahí viene la salida para el Ecuador de aquí a 20, 30 años. En 30 años el Ecuador va a tener una proporción de población de más de 65 años que superará el 30%. Hoy es menos del 10%. Tenemos que prepararnos a lo que va a ocurrir dentro de 30 años. ¿Y cómo se prepara? Tomando las decisiones con políticos. Sí, por favor. Políticos que efectivamente tengan esta visión de largo plazo y que hagan entender a la población que todos tenemos que ceder, todos tenemos que sacrificarnos, los afiliados, los empleadores, los pensionistas, el Estado, para lograr la sostenibilidad de los dos sistemas. Yo creo que estos programas, estimado Miguel, de comunicación tienen que llegar a la población en general. Lastimosamente, la población que tiene acceso a estos programas, la población que lee los periódicos, es marginal y por eso se deja manipular. Entonces hay que hacer un esfuerzo de comunicación, de llegar a esas personas, a ese campesino en la provincia de Chimborazo, que no sabe cómo funciona la economía, que no sabe cómo funciona el seguro social campesino, que no sabe qué es lo que debe hacer para evitar que el niño se enferme, darle la educación adecuada.
Entonces es compromiso de todos los ciudadanos en trabajar en esa vía, porque el país se puede complicar. Lo que ha ocurrido con octubre y lo que ocurrió con junio del 2022 son advertencias de que si no hacemos hoy algo, el país se va a desgranar desafortunadamente. Y hay que tomar decisiones y acciones ya. Esto, como se suele decir, para ayer o para hoy, pero no para el mañana, porque la situación de deterioro sigue caminando. Yo quiero agradecerles por seguir manteniendo latente el problema del Seguro Social, y aquí nos comprometemos para que se escuche. Y no solo, como decía Rodrigo, haya conciencia en la población, sino también en las autoridades, que tienen gran responsabilidad. Bien decía Patricia Borja, nada se concreta, y corroboraba Fernando Mosquera. Es decir, aquí tiene que haber concreciones. No podemos seguir viendo solo cambios de autoridades, cambio de delegados del Ejecutivo, y los problemas no son tomados en serio ni solucionados. Al menos comenzar a sentar las bases de estos cambios. Y seguiremos poniendo en escena y comprometiéndoles a ustedes voces autorizadas desde la Mesa de Seguridad Social, para que aquí se haga conciencia en el Ecuador de la grave y profunda crisis que vive el Seguro Social ecuatoriano. Muchas gracias a la doctora Patricia Borja, al economista Fernando Mosquera y al doctor Rodrigo Ibarra. Les seguiremos convocando para tratar de hacer conciencia en el Ecuador de este grave problema como es el Seguro Social ecuatoriano. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos Buscando la Verdad. Cerramos la jornada de entrevistas y de debates en la revista de Opinión Democracia este lunes 11 de julio. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana, y ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El registro civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios. Hemos extendido los horarios de atención para